Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 7 al versículo 11. Recuerde que el apóstol Pablo ya habló de ofrenda, ya habló de cómo hacerlo. Ahora el apóstol Pablo también está, digámoslo de esa manera, enfrentando a los rebeldes de la iglesia. Ellos creían que Pablo solamente era muy fuerte en carta, pero que en la vida personal era muy débil. Y ahora Pablo va a hablar. Ayer hablamos cómo tener una guerra espiritual, que la guerra espiritual no es contra las personas, ¿verdad? Que la guerra espiritual, por eso es espiritual. Y que aparte de eso, la palabra del Señor me enseña a mí que si hay una guerra espiritual, uso armas espirituales. Amén. Que no es pelear con la gente, porque a eso no nos llamó el Señor. Alabado el nombre de Dios. Ahora, el apóstol Pablo va a hacer una defensa de su autoridad espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 7, capítulo 10, versos 7 al verso 11. Dice la palabra: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como son en la palabra por cartas, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presentes. Una de las lecciones más difíciles que los discípulos de Cristo tuvieron que aprender fue que el reino de Dios, o en el reino de Dios, la oposición y el poder, perdón, la posición y el poder no son evidencia de autoridad. Esa fue una enseñanza difícil de comprender para los discípulos, porque los discípulos esperaban un reino humano, un reino militar, y entonces ellos tuvieron que aprender que el reino de Dios no, no se basaba en posiciones ni en poder, y que eso no les daba autoridad. Jesús advirtió a sus seguidores a no moldear sus vidas o su liderazgo según la idea de los gentiles. A ellos sí les encantaba enseñorearse sobre otros y actuar como si fueran los más importantes. La Biblia siempre nos ha enseñado, y ahora recordemos que la palabra del Señor dice, más bien que el que quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos y servirle a todos. Quiero que vayan conmigo al libro de Marcos, el capítulo 10, el verso 35, y miremos al verso 45. Aquí hay una, una enseñanza muy linda que dejó el Señor Jesús. Marcos, capítulo 10, verso 35 al 45. Entonces, Jacobo y Juan
hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas un favorcito. Y él les dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no saben ustedes lo que me están pidiendo? ¿Podéis acaso beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Perdón, voy a repetir lo que lo tengo subrayado. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces el ejemplo que nosotros debemos seguir es el de Cristo Jesús, que vino como siervo y lo que hizo fue venir a ministrar a otros. Así que Pablo siguió ese mismo ejemplo, pero los corintios no tenían mejor dicho, no tenían una mente espiritual, tenían una mente carnal, como para discernir lo que Pablo estaba haciendo. Entonces ellos juzgaban por su propia condición. Contrastaba con esa mansedumbre, con la personalidad de Pablo, contrastaba mucho con esa personalidad que tenían los judaizantes. Y ellos pensaban que Pablo no tenía ninguna autoridad. En otras palabras, ellos decían, nosotros aquí ahora somos los pastores. Algunos pastores se sienten dueños de las ovejas y algunos se molestan si de pronto en algún momento van a recibir una orientación de otro pastor o de otro líder, o alguna oveja le dice, ay, pastor, estuve hablando con fulano, con sultano, para que me dé un consejo, y se molesta. ¿Sabe? Es que nosotros no somos dueños de las ovejas y no nos enseñoreamos de las ovejas. Con seguridad, el apóstol Pablo escribía cartas poderosas, pero ¿sabe? Su apariencia física era débil, su palabra tal vez menospreciable. Algún día llegué a una iglesia a predicar y cuando me llevaron a la oficina del pastor, lo primero que el pastor dijo, ay, yo pensé que usted era más alto.
Tal vez la apariencia, al escucharme predicar, era apariencia de un hombre más grande, más alto. Pero, ¿sabe? El Señor nos enseñó a nosotros a no juzgar las apariencias externas. Y lo que estaban haciendo los judaizantes era juzgando la apariencia externa. Y no estaban ejerciendo el discernimiento espiritual. Yo he conocido hombres muy grandes, muy fuertes, y el Espíritu me ha llevado a discernir que tienen apariencia de grande, pero son chiquiticos. Y he conocido unos hombres pequeñitos que hagan el favor los gigantes que son en el reino de los cielos. Pablo no negaba tener autoridad, pero sí rehusaba ejercerla de maneras equivocadas. El propósito realmente de la autoridad de Pablo era edificarlos, no destrozarlos. Y se requiere mucha más habilidad para edificar que para destrozar. Destrozar es fácil, edificar no es tan fácil. Y se requiere de la ayuda del Señor. Se requiere de tener cuidado. Todavía más, se requiere del mismo don del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor nos pide que todo lo que hagamos, lo hagamos a través del amor. Y los corintios interpretaban el amor y la mansedumbre de Pablo como una señal de debilidad. Ese amor, ese mansedumbre de Pablo, para ellos era una debilidad. La diferencia entre Pablo y los judaizantes era esta. Pablo usaba su autoridad para edificar la iglesia, mientras que los judaizantes usaban la iglesia para establecer su autoridad. Voy a repetirla. Esto es importante. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad de Pablo y la autoridad de los judaizantes? Pablo usó su autoridad para edificar la iglesia, mientras que los judaizantes usaban la iglesia para establecer su autoridad. Los opositores en la iglesia acusaban a Pablo de no ser apóstol. Ellos decían que si fuera un verdadero apóstol, lo hubiera demostrado usando su autoridad. Pero por otro lado, si Pablo hubiera dado mucha importancia acerca de su llamado, también lo hubiesen acusado de ser orgulloso. Ahora, sin importar realmente lo que Pablo hiciera, ellos estaban listos a condenarlo. Usted sabe que esa es una de las características de los religiosos o de los judaizantes. Si tú cantas duro, está incorrecto. Si cantas muy despacio, está incorrecto. Si lo haces un domingo, está incorrecto. Si lo haces un sábado también. Mira, ese es el tema. Esto es lo que siempre ocurre cuando los miembros de la iglesia no tienen una mente espiritual, sino que evalúan el ministerio desde el punto de vista mundano. Así que necesitamos que el Señor nos llene de ese don de discernimiento, de sabiduría, de revelación. Pero ¿sabe una cosa? La acusación de los judaizantes, como dice el dicho, le salió fue el tiro por la culata, como dice. Si Pablo no era un apóstol, entonces era un impostor, ¿cierto? Ni siquiera era un creyente. Y si eso era verdad, entonces la iglesia de Corinto no era una verdadera iglesia. ¿Qué les parece? Entonces, si Pablo es un impostor, la iglesia también está incorrecta.
Pablo ya había aclarado que nadie podía separar su ministerio de su vida personal. Y esto para todos los pastores y líderes que estamos aquí. Nadie puede separar su ministerio de su vida personal. Ninguna persona, ninguno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos, puede hacer eso. ¿Y sabe por qué? Porque mi mayor ministerio se desarrolla en mi vida personal. La Biblia dice que el que no puede gobernar bien su vida, ¿cómo entonces podrá gobernar, alabado el nombre del Señor, también afuera? Miremos lo que dice 2 capítulo 1, verso 12 al verso 14. 2 capítulo 1, verso 12 al verso 14. Entonces el apóstol Pablo aclara cómo es esto. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Recuerdan que el Señor nos puso una conciencia y que la gloria nuestra es lo que la conciencia o el Espíritu Santo nos habla. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin de las... y espero que hasta el fin las entiendas, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también como vosotros la nuestra, para el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Pablo era un engañador, entonces los corintios habían sido engañados. Pablo también recalcó que no había contradicción entre su predicación y sus escritos. Era firme en sus cartas, por eso también lo era necesario en el momento de la predicación. ¿Cuánto le hubiese gustado escribir con mayor gentileza? Pero no hubiese logrado el propósito deseado. Y cuando escribió cartas duras y fuertes, las escribió con un corazón lleno del amor del Señor. Amén. Eso fue lo que hizo. Las escribió con un corazón lleno y lleno de amor. Como si estuviera diciendo, es mejor que se preparen para mi próxima visita. Porque si fuera necesario, les mostraré cuán poderoso puedo ser. Así que él estaba presentando la autoridad que tenía. No para ponerse encima de nadie, sino para desarrollar el propósito de Dios. La manera en que un creyente utiliza su autoridad es evidencia de su madurez y de su carácter espiritual. Una persona inmadura se infla y usa su autoridad, pero una persona madura crece y usa su autoridad para ayudar a otros a crecer a su misma medida. Entonces, ¿cómo utilizar su autoridad una persona inmadura? Se infla y opaca a todos los demás. Pero una persona madura crece y usa esa autoridad para hacer crecer a los demás a su misma medida. El pastor sabio, así como el padre sabio, sabe cuándo esperar con paciencia amorosa y cuándo actuar con autoridad y decididos. Pero un padre o un pastor inmaduro
actúa por impulsos, rápido. Y puede hacer, más bien, en vez de ayudar, de levantar, de crecer, puede dañar. Y entonces exige más poder. Pero, ¿sabe? Un padre, un pastor, un líder sabio, espera. Una persona madura no usa su autoridad para exigir respeto. No. Una persona madura inspira respeto. El respeto no se pide, no se exige. No. El respeto se inspira. Alabado el nombre del Señor. Los líderes maduros sufren mientras esperan el momento de actuar. Mientras que el líder inmaduro actúa impetuosamente y en vez de sufrir él, hace sufrir a otros. ¿Comprende esto? Un líder maduro se amorra, sufre, ora, espera antes de actuar. Pero un inmaduro no espera. De una, rápido, impetuoso, y que termina haciendo sufrir a los demás. Mis queridos hermanos, si hay algo que el Señor nos quiere enseñar a través de todas estas cartas, es hacer la guerra espiritual de manera correcta y es a ejercer la autoridad de manera correcta. Y nuestra autoridad no es igual a la de afuera. Nuestra autoridad tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el entregarnos. Los falsos maestros dependían para su autoridad de cartas de recomendación. Recuerdan ustedes que los judaizantes andaban buscando cartas de recomendación. Pero Pablo tenía una comisión del cielo. A veces para una persona inmadura es más importante el currículum, las cartas de recomendación, lo que hice, lo que puse, lo que logré. Pero resulta que yo no tengo necesidad de sacar una carta de recomendación. ¿Por qué? Porque yo no he sido recomendado de ningún hombre. No he sido comisionada por ningún hombre. Yo tengo claro quién me llamó, quién me comisionó. Entonces, yo voy ya con mi comisión lista. Algunos tal vez no la verán, no la reconocerán probablemente, pero es que lo importante no es que los de afuera la reconozcan. Lo importante es que yo pueda tener claro y reconozca quién me llamó, a quién le sirvo y por qué hago lo que estoy haciendo. Cuando andas batallando, mi querido líder, y andas batallando porque no te reconocen, porque no te dieron, esta semana no me dieron púlpito, porque a toda hora repite el mismo. No, a mí no mejor me voy a ir como para la iglesia a la esquina, ya sí me valoran. No, escúchame, no te preocupes. El tema aquí no es que te aplaudan, que te valoren, no, el tema es que tengas claro que fuiste llamado por el Señor y que tienes una tarea y tienes el ministerio de la reconciliación y que el Señor ha puesto de su espíritu sobre ti y que inclusive poner una silla para que se siente una persona nueva. Eso es un don, es un ministerio, es un privilegio que te pares en la puerta a saludar, que tomes una lista de personas para orar, para interceder por ellas. Alabado el nombre del Señor para siempre. Que nadie te acuse de que tu ministerio no vale nada. No importa, inclusive los judaizantes estaban diciendo que Pablo era un débil, que era fuerte para hablar en cartas, pero que en presencia era débil. Y yo me imagino que Pablo no era una persona musculosa ni grandota, seguramente era frágil, su cuerpo no revelaba lo que decían sus cartas y ellos estaban como venga, este es el que nos regaña por carta.
No. O cuántas veces hemos demeritado a los siervos del Señor porque no vienen con corbata y no vienen con carro de lujo y no vienen con pancarta y no le hicimos grandes póster. No, escúchame. Son comisionados del Señor. Y tú, querido pastor, querido amigo, querido hermano, eres comisionado por el Señor y lo tienes que recordar. Pablo podía atreverse a escribir: de aquí en adelante nadie me va a causar molestias, porque, ¿sabe? Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Él había podido decir: bueno, venga acá, ¿cómo así? Les voy a mostrar, yo viajé a tal ciudad, de tal ciudad, yo llevo tantos años, tantos azotes, tantos esto, me respetan, me hacen el favor. No. Pablo usó las marcas para glorificar el nombre del Señor, para que el Señor fuese visto aún en su cuerpo. De aquí en adelante, que nadie me acuse de molestias, porque yo traigo las marcas del Señor Jesucristo, pero no para reclamar autoridad, sino para ministrar al Señor. ¿Sabe? Con esto termino. Todas las batallas que tú has librado en tu vida, todas las guerras, decepciones, te han marcado, te han dejado marcas. Y esas marcas son señales de la gloria de Dios. Y esas señales, más que para que se demuestres a otros, es para que te acuerdes de dónde te sacó el Señor. Y no te sacó para que te acomodes en tu casa, es para que sigas adelante en el llamado que el Señor te ha dado. Espíritu Santo, gracias por esta mañana, gracias por esta semana, gracias por todo lo que tú has hablado a nuestro corazón, Señor, cómo nos has ministrado, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo. Bendigo tu vida, mi querido hermano, y te invito que este fin de semana no te quedes en tu casa. No te dejes invitar a fincas, a fiestas, a cosas. No, dígales que tú vas después de la reunión. Tú tienes una prioridad, que Él es tu Señor. En el nombre de Jesús, envío bendiciones sobre todos ustedes y un saludo muy especial para mi querida Vicenta, allá en Costa Rica. Que el Señor de sanidad completa sobre tu cuerpo para la gloria de su nombre. Un abrazo para todos. Mi querida Bendiciones. Amén, Feliz fin de semana. bendiciones, amado pastor. Dios los bendiga. Amén, pastor. Alabado su nombre, Señor. Amén.